Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludamos en esta preciosa mañana desde mi casa, su casa, y les invitamos a estudiar todos juntos la palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9 del libro de los Jueces, del verso 1 al 57, con la ayuda del Señor. Y vamos a comenzar con nuestros textos de partida, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo ruego que digas en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos otra mañana más, Señor del cielo, y nos acercamos delante del trono de tu gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, maravilloso Dios, para agradecer tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre bueno, porque has guardado nuestra salida y nuestra entrada, Señor del cielo. Aquí estamos de pie delante de ti por tu misericordia. Pedimos, Señor del cielo, que tu Santo Espíritu en esta mañana una vez más nos acompañe, nos dirige y nos enseña, Padre. Todo esto se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Gloria al Señor. En sí, Abimelech no es juez, no está contado entre los jueces. Hoy vamos a ver la historia de una traición contra la familia de Gedeón. De eso se trata este capítulo. Abimelech no está entre los 14 jueces del pueblo de Israel. Y leímos unos versos de introducción que pareciera, ¿verdad?, que se trata de una historia buena o de un buen hombre, Abimelech, pero vamos a mirar en lo que se torna el reinado de Abimelech en realidad. Y la introducción a este capítulo en realidad comienza en el capítulo 8. Vamos a leer unos versos para ubicarnos. Leamos 8, 33 y 34. Dice así: Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios, con D minúscula, a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. En sí, estos versos constituyen la traición con la que trataron a la casa de Gedeón, o a los hijos de Gedeón, ¿verdad? Aprendimos que Gedeón era un hombre humilde, tenía buenas cualidades, y aquí miramos también una de sus fallas: tenía 70 hijos. Obviamente le gustaban las mujeres, y decimos una falla porque él no pudo haber tenido los 70 hijos con una sola mujer, aunque en el siglo XVIII se dice que una mujer rusa de apellido Vasilev tuvo 69 hijos en su vida. Una mujer puede procrear, es lo que dice la ciencia, entre 35 a 45 hijos en su vida, y eso estamos hablando desde la edad de los 13 años, más o menos, cuando comienza la ovulación. Si ella estuviera embarazada continuamente cada año o cada 9 meses, esos son los hijos que puede procrear.
En el caso de Gedeón, no tuvo esos 70 hijos con la misma mujer, más aparte no solamente tenía diferentes esposas, sino que también tenía concubinas. Y este Abimelech, del cual vamos a hablar en esta mañana, era hijo de una de las concubinas o criadas de su padre, según lo vamos a leer más adelante. Ahora, esta mujer con la que Gedeón tuvo su aventura era cananea, que vivía ahí en la ciudad de Siquem. Y ella tuvo un hijo de nombre Abimelech. Este Abimelech, a la muerte de Gedeón, cuando su padre murió, porque leímos en el capítulo anterior que murió su padre, vino a su madre, dice, y al padre de su madre, o sea, su abuelo, y a sus tíos, para pedirles que hablaran bien por él a los moradores de Siquem. Dice, porque aunque ¿verdad?, era hijo de Gedeón, la señora, la concubina de Gedeón, también tenía otros hijos. Pero obviamente a este hijo lo habían apartado hasta cierto modo por ser un hijo mitad israelita y mitad cananeo, ¿verdad? Esta es el trasfondo de la introducción y de la historia, ¿verdad? Y que vino a visitar a su madre, Abimelech, y a su abuelo y a sus tíos que vivían ahí en Siquem, les propuso que hablaran bien de él. Les dijo, ¿qué les parece mejor? ¿Que reinen 70 hombres o que reine uno solo, ¿verdad? Ustedes decidan. Lo leemos ahí en el verso 2, dice, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Les está proponiendo que lo promuevan, ¿verdad?, a rey en realidad, pero sabemos, mis hermanos, que todas las promociones tienen que venir de parte del Señor, aún las promociones del trabajo. No nos podemos promover nosotros mismos. El Señor, cuando mira nuestro esfuerzo, nuestra sinceridad, Él nos promueve, ¿verdad? Dice que toda promoción viene de parte del Señor. Aquí está Abimelech promoviéndose él solo, ¿verdad? Pidiendo que lo escojan para rey en vez de los 70 hijos de Gedeón. Dice el verso 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es, ¿verdad? A los tíos les pareció bien la propuesta de Abimelech, estuvieron de acuerdo, en vez de que lo reinaran los israelitas, pues ahí había uno mitad y mitad y que era familiar de ellos, se propusieron a elevarlo a rey. Verso 4 dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berith, en los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieran. Comenzó él con su reino, empezó a poner junto, ¿verdad?, su gabinete, digámoslo así, que iba a trabajar con él. Ahora, dice que del templo de Baal-Berith le dieron 70 ciclos de plata. El Baal-Berith quiere decir el señor del pacto. No sabemos qué pacto hicieron con deidad, ¿verdad? Un dios con D minúscula, un dios pagano, pero era el que veneraban ahí en Siquem en ese tiempo de Abimelech. Y dice que adoraron a este dios Baal-Berith, y con los 70 ciclos de plata Abimelech se compró su ejército, hombres ociosos que no les gustaba trabajar,
Y cuando a la persona no le gusta trabajar, pues obviamente va a tener que robar para sostenerse en la vida. Estos hombres eran ociosos y eran malandros, ¿verdad? Esos fueron los que él pagó con ese dinero que le dieron del templo de ese dios Baal-Berith, y así hizo su ejército o su reino. Verso 5 dice: y viniendo a la casa de su padre en Ofra, donde en Ofra era la ciudad en la cual vivía Gedeón, mató a sus hermanos los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Siquem era un lugar céntrico en Israel donde se encontraban los montes Ebal y el monte Gerizim. Del monte Gerizim era de donde se pronunciaban las bendiciones, y del monte Ebal de donde se pronunciaban las maldiciones. Pero obviamente en este tiempo del pueblo de Israel no se estaba llevando a cabo esa orden que el Señor les había dado de cada año recordarle al pueblo, ¿verdad?, de ser bendecidos si se sometían a la palabra del Señor o a los mandamientos de Dios, y las consecuencias que vendrían de abandonar a Dios. Pero obviamente no leemos que en este tiempo de Abimelech eso se estaba llevando a cabo. Y este lugar de Siquem es mencionado en la Biblia 48 veces. Era un lugar céntrico, era un lugar importante entre la nación de Israel. Y la primera vez que es mencionada es cuando el Señor se le aparece a Abraham para darle la promesa que él llevaría a esa tierra a su descendencia, a ellos se los daría por heredad, y se lo dio esa promesa ahí en Siquem. Ahora esta ciudad veneraba a Baal-Berith, o lo habían hecho su señor, el señor del pacto. Verso 6 dice: entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Recordamos que cuando cruzaron el río, ¿verdad?, pusieron ahí un pilar para no olvidar lo que el Señor había hecho por ellos. Sin embargo, ahora ahí en ese pilar llevaron a este Abimelech para coronarlo como rey. Entonces, aquí está su establecimiento como rey, ¿verdad?, lo cual era una práctica cananea. Los israelitas aún no tenían rey y tampoco podían instituir un rey en este tiempo. Sin embargo, era una práctica cananea. Ellos ya tenían sus reyes, ¿verdad? Recordamos que anteriormente, pues Gedeón casó a los reyes y a sus príncipes en la guerra que él tuvo con ellos. Ellos ya tenían la práctica de reyes, pero el pueblo de Israel todavía no. Pero obviamente aquí había cananeos cohabitando con los israelitas, y parece que en ese tiempo ellos eran los que tenían la delantera, ¿verdad?, los que estaban con más privilegios ahí en Siquem que los del pueblo de Israel. Leemos el verso 7, dice: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Obviamente, cuando este Abimelech vino a la ciudad a matar a sus hermanos, Jotam no se encontraba en la ciudad, y eso le preservó la vida. Ahora le hicieron saber lo que había hecho Abimelech, y obviamente él no podía quedarse ahí en la ciudad de Ofra, porque su vida estaba en peligro. Iban a venir y a matarlo a él también, ¿verdad?, como descendiente de Gedeón. El último hijo que le quedaba a Gedeón, gloria al Señor. Abimelech, Jotam subió al monte Gerizim para dictar su parábola. El monte Gerizim estaba
justamente enfrente de la ciudad de Siquem, por lo cual él iba a subir a ese monte para darle un mensaje, no solamente a Abimelech, sino a todo el pueblo que lo estaba apoyando como rey. Y el monte Gerizim, ¿verdad? Es un monte especial en el cual el sonido es amplificado. O sea que para dar un mensaje o un consejo desde ese monte no se necesitaban bocinas. Sabemos que de ahí se dictaban las bendiciones y la gente podía escuchar todas esas bendiciones, y del otro monte de Baal eran dictadas las maldiciones y la gente escuchaba claramente lo que se les estaba diciendo. Él subió a este monte porque sabía que los moradores que estaban abajo en Siquem escucharían claramente su mensaje. Y sabemos que en Israel hay lugares que tienen estos acústicos donde aún si usted deja caer un clavo en el piso, se escucha a distancia. Se pueden escuchar los perros ladrar a millas, o un burro rebuznar a millas, o niños jugando, se escuchan a millas, ¿verdad? Y también se cree que esta era la manera por la que Jesucristo llevaba su mensaje a la gente. Se ponía en los lugares acústicos, en las orillas de la playa o en los montes, donde el sonido naturalmente era amplificado, ¿verdad? Este es una fenómeno que ocurre solamente en Israel, o que se sabe que ocurre solamente en Israel. Él se subió a este monte Gerizim para darles una parábola. Y esto es lo que dice su parábola, gloria al Señor. Se le llama la parábola de los árboles. Dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera, dijo: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La parábola es esta, en realidad. Los hombres o los árboles a los que la parábola se refiere son a los hombres de Siquem. Dice: fueron los árboles a elegir rey. ¿Quiénes fueron los que eligieron rey? Los hombres de Siquem. Ellos son los árboles. Anteriormente, cuando Gedeón ganó la batalla, la gente lo quiso poner a él por rey. Y sabemos que Gedeón se negó rotundamente a que lo hicieran rey, o que sus hijos o sus nietos fueran puestos por rey en el futuro. Y no duda, ¿verdad?, que esta historia de que él se negó a ser rey, pues sonaba entre los hijos y los nietos, ¿verdad?, de que Gedeón se había negado a tomar esa posición de rey. Dice en el capítulo 8, verso 23, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Dijo: yo no, que Dios sea el que sea su rey, ¿verdad? Y esa era la voluntad de Dios, tener una teocracia, que esta nación de Israel fuera gobernada por Dios, por Jehová Dios de los ejércitos. Ahora dice el verso 9, mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Está hablando en sentido figurado, pero al mismo tiempo está usando los árboles para expresar, ¿verdad?, lo que él quiere decir. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Esto tal vez se refiere a los hijos de Gedeón. El olivo se refería a Gedeón, y Gedeón dijo no. Ahora vienen a la higuera, que son sus hijos, y ellos dicen: tampoco reinaremos, ¿verdad?, sobre ustedes. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles, sobre los hombres. Pues no. El verso 12, dijeron luego los árboles a la vid:
Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vi le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Posiblemente era una referencia también a sus nietos, ¿verdad? A sus retoños o sus renuevos, que también dijeron, no, tampoco nosotros seremos reyes sobre Israel. Pero también habla aquí de la falta de disposición. Cuando el Señor tiene un trabajo para nosotros y no queremos dejar la comodidad en la que estamos, ¿verdad? Ellos estaban conformes y contentos donde ellos estaban, ¿verdad? Y en realidad también habla de la promoción, cuando es tiempo de que la iglesia ponga sus nuevas directivas, ¿verdad? No tiene que ser, son comentarios que los comentaristas dan, que no tiene el hombre que escoger, tiene que ser el Señor el que escoja, ¿verdad? Y muchas veces los que están capacitados para hacer el trabajo, pues dicen, no quieren dejar su comodidad para servir en el servicio. Pero en este caso él está hablando de la promoción de su familia, ¿verdad? Que a ellos no les correspondía hacerse rey, pero no se termina ahí, dice el verso 14. Y dijeron entonces los árboles a la zarza, como no, la familia de Gedeón no quiso esa promoción de ser rey, ahora los árboles, los de Siquem, van y le dicen a una zarza. Hablamos de 3 árboles que son árboles importantes en Israel: la higuera, el olivo y la vid, que tienen hasta cierto modo, ¿verdad?, significado espiritual. Pero ahora dijeron los árboles, los de Siquem, van a una zarza. ¿Y qué es una zarza? Una zarza en realidad es un matujo que arde fácilmente y que no tiene nada que ofrecer como árbol. Dice ahí, es un arbusto, o muchas veces le llamamos un cimarrón, ¿verdad? Una tumbleweed, esos que usted los mira rodando en la calle, que lo único que sirven es para rasguñarle el carro o para arder fácilmente, ¿verdad? Dice el verso 15, y la zarza respondió, este es a Abimelech, a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. En realidad, ¿verdad?, los está invitando a refugiarse en él, como diciendo, yo como rey les voy a ofrecer protección. Pero pongámonos a analizar qué sombra o qué protección puede darnos una zarza o un árbol cimarrón, ¿verdad?, que no sirve para nada. Dice, y si no salga fuego de la zarza, sabemos que las zarzas arden fácilmente, ¿verdad? La zarza de Moisés ardió porque la presencia de Dios estaba sobre ella. Pero esta zarza que vamos a mirar dice que salga fuego de la zarza de Abimelech y devore a los cedros del Líbano. Ahora, una zarza o un cimarrón era usado solamente para comenzar fuego. Sabemos nosotros que cuando queremos comenzar un fuego, un barbecue, o cuando estamos lejos de la ciudad, buscamos barañas, las quebramos. ¿Por qué? Porque las barañas o las son delgadas y arden fácilmente. Se consume también inmediatamente, por eso a veces decimos, tú tienes fuego de tusa, en el momento estás emocionado, ardes y después te apagas fácilmente, ¿verdad? Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora viene Jotam y da la explicación o la aplicación en realidad. Sabemos cómo habían hecho mal a la descendencia de Gedeón, un acto terrible, reprensible contra Abimelech por lo que hizo a los 70 hijos de Gedeón para quitarlos del medio y poder reinar, ¿verdad? Tal vez cuando Gedeón vivió, él mismo se opuso a que sus hijos reinaran y por ahí circuló algún
idea de que tal vez cuando Gedeón muriera ellos mismos iban a promover a reyes. Antes de que ellos se promovieran a reyes, vino Abimelech y los eliminó. Verso 17 dice, porque mi padre peleó por vosotros. Este es Jotam gritando desde el monte Gerizim su parábola. Dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Esta fue la hazaña que con la ayuda de Dios hizo Gedeón, y esto fue lo que le dio a Gedeón un lugar como juez en Israel, gloria al Señor. En verdad él, en fe, ¿verdad?, fue a esa guerra y hasta cierto modo expuso su vida, y sabemos que el Señor lo guardó. Y cuando leemos de su historia vemos que aún sus 300 hombres que el Señor eligió estaban ahí con él, todavía no se perdió ninguno. Pero ahora esa fue una hazaña, expulsó a miles de madianitas de su territorio, hizo algo honorable. Sin embargo, a su muerte no honraron a sus hijos. Muchas veces queremos mostrar nosotros gratitud a los padres, pero ¿qué los hijos? ¿Verdad? En este caso, Gedeón ya estaba muerto, no miró la ingratitud con la que trataron a sus hijos. Pero aquí está su hijo menor diciendo, mi padre hizo algo bueno por ustedes y así le han pagado matando a sus hijos, ¿verdad? Verso 18 dice, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada. ¿Ve que era su criada y su concubina? Porque ¿cuánto es vuestro hermano? 19 dice, ¿Por cuánto es vuestro hermano? Por cuanto es vuestro hermano, porque era mitad cananeo y mitad israelita, hijo de Gedeón, medio hermano de Jotam. Si con verdad y con integridad habéis procedido, hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Si en verdad ustedes hicieron lo correcto, pagándole así a Gedeón y coronando a Abimelech, pues que les aproveche su rey, ¿verdad? Que a los dos se gocen, uno teniendo rey y otro teniendo pueblo. En realidad eso es lo que les está diciendo. 20 dice así, y si no fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y aquí es donde esta parábola o profecía de Jotam se convierte también en una maldición que va a ser cumplida al pie de la letra, así como él la ha hablado. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. En realidad lo que Jotam dictó del monte Gerizim es que haya enemistad entre los de Siquem y Abimelech, y entre Abimelech y los de Siquem y la casa de Milo, que haya una enemistad, que venga un mal espíritu y los haga pelear entre ellos. Eso es lo que está dictando de aquí este muchacho, ¿verdad? Y después de ahí se fue. Sabemos que para subir, o los estudiadores dicen que para subir al monte Gerizim toma al menos a caballo unos 20 minutos para llegar a la cumbre. Una vez que llega a la cumbre es parejo. Jotam les llevaba la delantera, les dio su mensaje, les dio su parábola, y después se echó a correr o se fue a caballo, pero se perdió y se fue a vivir a la ciudad de Beer, que quiere decir pozo, y en realidad los estudiadores no saben dónde está esa ciudad. Si le damos tres opciones, ninguna de esas es, ¿verdad? Y si después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Aquí es donde se empieza a cumplir la profecía de Jotam. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Démonos cuenta que Abimelech estaba dominando sobre los de Israel. Estaban en prueba porque Abimelech era el rey de Israel, ¿verdad? Dice,
el verso 24. Dice que mandó un mal espíritu, un espíritu de disensión entre ellos, ¿verdad? Iba a haber pleito entre ellos, verso 24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Aquí iban a recibir lo que merecían por la traición que habían hecho a Abimelech y a su casa, por el mal que habían hecho injustamente a los hijos de Abimelech. So, comenzamos a mirar la revancha, digámoslo así, ¿verdad? O en realidad se cumple la palabra del Señor que dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Va a comenzar Abimelech a cosechar el mal que sembró. Un acto traicionero irreprensible de parte de Abimelech. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechando que roba. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Ellos se sintieron seguros. Uno de los de nuestra raza es el rey ahorita aquí en esta región, por lo cual comenzaron a hacer el terror del pueblo. Comenzaron como piratas, ¿verdad?, a robar, a interceptar a la gente y a despojarlos de sus bienes, ¿verdad?, a aterrorizar en realidad a la gente. Verso 26 dice, y Gaal, hijo de Ebed, vino con su hermano y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Aquí es donde comienza la enemistad contra Abimelech. Vino un personaje de nombre Gaal, hijo de un tal Ebed, ¿verdad? Llegó a Siquem, el forastero, y la gente comenzó a poner en él su confianza. O sea que empezaron a querer buscar el reemplazo de Abimelech, porque Abimelech comenzó a caerles gordo, comenzó a caerles mal, y sabemos que era un propósito de Dios. Verso 26 dice, y Gaal, hijo de Ebed, vino a sus hermanos y se pasaron a Siquem. Esto ya se lo había leído. Verso 27, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Estamos hablando de los de Siquem y el nuevo forastero que acaba de llegar, con sus familias y sus hermanos. Y entrando en el templo de sus dioses, Baal-Berit, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. La gente, ya un poco pasada de vino, comenzó a hablar mal de Abimelech, ¿verdad? Siempre el vino le hace a la gente que se le vaya la lengua. Aunque hay gente que le gusta hablar mal de otra, ¿verdad?, aún sin vino, lo cual es peor, ¿verdad? Esto se mueve mucho, el chisme, que es abominación también delante del Señor. Dice el verso 28, y Gaal, hijo de Ebed, el forastero que había llegado, quien es Abimelech, empezó a decir ya borracho, ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Ahí Abimelech en la ciudad de Siquem había puesto a Zebul como su ayudante, ¿verdad? Eran del mismo partido. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Lo que este Gaal les está en su borrachera, o ahí está hablando de más, está diciendo, ¿por qué tenemos que servirle a Abimelech, hijo de Gedeón? No me gusta decirle Jerobbaal, hijo de Gedeón, si no es de los de nosotros. Volvámonos al principio, a Amor. Obviamente Hamor había sido el iniciador de la ciudad de Siquem. Vayámonos a nuestros antepasados y sirvámosles a los verdaderos de Siquem, o siquenenses iba a decir,
no a este bastardo, en pocas palabras, ¿verdad? A Abimelech. Está instigando en su borrachera. Dice, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Ahí está diciendo, si yo fuera aquí el gobernador, ustedes verían. Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tu ejército y sal, ¿verdad? Está hablando de más, está diciendo, pues si eres hombrecito, tráete tu gente y démonos un round, ¿verdad? No tengo miedo, en pocas palabras. Y hay mucha gente que mientras está bajo la influencia del vino, se vuelve valiente, no tiene miedo. Pero como todo lo que hablamos tiene consecuencias, mi hermano, a veces usted piensa que está hablando con gente de confianza y abre su corazón y al rato déjeme decirle que todo lo que dice anda dando vueltas. De la misma manera, él lo que habló en aquel lugar, pues inmediatamente tomó fuerza y llegó a oídos de Abimelech, ¿verdad? Dice el verso 30, cuando Zebul, ¿quién era Zebul? El gobernador de Siquem, que era aliado con Abimelech, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Pues le dije que no duró mucho el secretito antes de que se supiera, ¿verdad? Rápidamente corrió el mensaje. Este Zebul era el gobernador, pero en realidad no tenía carácter para aplacar lo que estaba ocurriendo en ese lugar o para expulsar a este Gaal que era extranjero, echarlo fuera junto con su familia de la ciudad. Él no tenía ese carácter, por lo cual echó a andar a Abimelech para que él lo hiciera, dice ahí el 31. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Ahí calcúlale. Zebul puso a Abimelech por enterado de lo que estaban hablando mal de él, y sabemos que Abimelech tenía la corta mecha, por lo cual llegó inmediatamente para poner orden con los de Siquem. Verso 34, dice, levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada, y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Recordamos que fue Zebul el que mandó traer a Abimelech y su ejército. Este Gaal está mirando que viene alguien contra la ciudad, pero está tratando de disimular. Le dice, no, estás viendo sombras, es la puesta del sol, por eso miras que se parecen hombres, pero no son. Esto era para ganar tiempo, sabiendo quién era el que venía, porque él lo había mandado traer. Y volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende del medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. No se comió muy bien el engaño de este Zebul. Dijo, esto ya no son sombras, ni es el sol, ni es el ocaso, es un ejército que viene para esta dirección. Entonces Zebul ya no pudo disimular más y le contesta. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Si sal pues ahora y pelea con él, ¿verdad? ¿No estabas ahí hablando? Ahora responde, ¿verdad? Como hombrecito. No estabas muy salsa, digámoslo así. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas los persiguió a Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta.
y Abimelech se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Gaal. Entonces ya agarró sangrita y sí lo pudo echar fuera, y a sus hermanos, para que no morasen en Siquem. Una vez que las fuerzas de Abimelech debilitaron a Gaal, fue entonces que Zebul pudo expulsarlo de la ciudad. Solo él no pudo con ellos, ¿verdad? Tenía miedo. Verso 42. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech. Ahora los que estaban en Siquem quisieron seguir su vida como algo normal. Al siguiente día pues ya se fue Gaal, ya se aplacó la situación. Ahora regresemos a nuestra vida diaria, otra vez a sembrar y a vivir nuestra vida. La gente tenía sus siembras fuera de la ciudad. Salía y sembraba, pero en la noche se refugiaba en la ciudad, era bajo la seguridad de la ciudad. Dice el verso 43, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías. Los de Siquem creyeron que ya Abimelech se había ido, pero ahí estaba todavía con sus hombres ociosos. Y puso emboscadas en el campo, y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Aquel día, ¿verdad? Abimelech tomó su venganza contra el pueblo de Siquem, que se había volteado contra él. Primero lo hicieron rey y ahora se habían volteado contra él y habían querido poner a Gaal en su lugar. Esto llegó a sus oídos, pues tomó su venganza y tomó la ciudad, y dice ahí que la sembró de sal. Esta era una costumbre que tenían para arruinar la ciudad. Una vez que regaban sal sobre la ciudad y sobre los sembradíos, sobre la tierra, ahí ya no crecía nada. Eso es lo que quiere decir, la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del campo del dios Berit, Baal Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, y él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándose se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Los cremó, los rostizó ahí en el templo o en la torre del dios Baal Berit. Dice el verso 50, después Abimelech se fue a Tabes y puso sitio a Tabes y la tomó. Este fue el fin de los de Siquem. Los mató a todos cremados ahí en esa torre. Esta ciudad ahora se fue a la ciudad de Tabes también y la tomó, comenzó a hacerle la guerra a ellos, eliminó a los de Siquem y se fue a otra ciudad que también tenían conspiración contra él y la tomó. Esta ciudad estaba a unas 6 millas de distancia de Siquem. Y vino contra ellos, dice, y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, también tenían ahí su torre, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre, y vino Abimelech a la torre,
y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Abimelech una vez más quiso tratar el mismo truquito que hizo con los de Siquem. A eso lo rostizó dentro de la torre. Ahora estos se meten también a refugiar en la torre y quiere hacer su misma hazaña. Va a cortar otra vez ramas para querer prenderle fuego. Dice el verso 53, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. La rueda de molino a la que se está refiriendo aquí es una rueda de molino de mano. Nosotros conocemos lo que es el metate. La mano del metate, o con lo que se muele, eso también es una piedra de molino. Esta señora posiblemente en su apuración se llevó la mano del metate para ver si en algo le servía para defenderse, y estando allá arriba en la torre, en el techo de la torre, miró hacia abajo a Abimelech, que estaba ahí con su gente acomodando la leña para prenderles fuego, y dejó caer la piedra, y con lo pesado de la piedra y la gravedad cayó y descalabró a Abimelech. Ahora, la herida que Abimelech recibió fue una herida grave. Dice que le quebró el cráneo. Abimelech sabía que de esta no se iba a levantar. Ahora, hay piedras de molino que pesan hasta 400 a 500 libras. Esta era una de las piedras que Sansón empujaba para moler la semilla. Las señoras venían y tiraban ahí su semilla, y él pasaba dando vueltas para machucar o apachurrar el maíz. Y a esta piedra era la que se refería Jesús en San Marcos 9:42, cuando se refirió a todo aquel que quisiera tropezar a uno de esos pequeñitos. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar, ¿verdad? En verdad, Jesucristo está tratando severamente con todo aquel que pone tropiezo a uno que ha venido a la fe de Cristo. Esto es nuestro Señor Jesucristo hablando, que mejor le fuera meterlo en cemento y tirarlo al fondo del mar, en pocas palabras, amarrarle a una piedra de este tipo y arrojarlo al mar. Pero en este caso fue un pedazo de una piedra de molino de mano, la cual mató a Abimelech, o hirió de muerte a Abimelech. Verso 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Orgulloso el hombre hasta el final, ¿verdad? No quiso que se escuchara por ahí, aunque de todas maneras aquí la Biblia nos lo está diciendo, que una mujer fue la que le quitó la vida, ¿verdad? Vamos a leer los últimos versos para así culminar. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Sabemos que en esta ocasión los israelitas no tuvieron participación. El problema fue entre Abimelech y el pueblo de Siquem, de donde él era originario. Por cuanto hicieron mal a la familia de Abimelech, el Señor puso un mal espíritu de disensión entre ellos, y esto fue el pago a su pecado, ¿verdad? El Señor miró su mala obra que hizo contra Gedeón, y este fue su mal. Él se promovió como rey, pero asimismo fue su mal. Dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. ¿Se da cuenta que ahí yo le dije que era un tipo parábola?
profecía, porque estaba profetizando el futuro de ellos, y hasta cierto modo una maldición, que aquí lo menciona la palabra del Señor, que si hubiera hecho bien Abimelech en su acto que había hecho contra los hijos de Gedeón, entonces, ¿verdad?, que les aprovechara, pero que si habían hecho mal, hubiera disensión entre ellos, y así fue. Se cumple la palabra del Señor al pie de la letra. Esta es una profecía que se cumplió también al pie de la letra. Una historia interesante, ¿verdad? La pasamos rapidito porque Abimelech no es uno de los jueces de Israel, pero esta historia está ahí en la palabra del Señor y hay que estudiarla para así llegar al capítulo 10, en el cual los esperamos aquí la semana próxima. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu palabra, Señor mi Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos, Señor del cielo, que tú nos hables a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Nos gusta examinar estas historias, Señor, porque tú siempre tienes algo que enseñarnos, maravilloso Dios. Que aprendamos en este día, Señor mío y Dios mío, que tu palabra es fiel y verdadera, y que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, Señor. Así como Jotam habló esa profecía, así vino a cumplirse, Señor mío y Dios mío, al pie de la letra. Y así como nosotros leemos esta palabra, Señor mío y Dios mío, así se va a cumplir en este mundo, Señor mío y Dios mío. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Permita que regresemos a escucharla el próximo domingo. Padre, bendice a tu pueblo ahí donde se encuentre y suple para sus necesidades conforme tus riquezas en gloria, en el nombre y poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Y con gozo decimos amén. Que el Señor les regale una excelente semana. Dios les bendiga.